Y estamos en Colombia, en Bogotá, con la asunción de Juan Manuel Santos. Está nuestro compañero Francisco Ali Brujó, ahí mismo. Ya le damos paso. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Pedro, Inde, Raúl, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos en una mañana con un clima típicamente característico de la ciudad de Bogotá. Está nublado y hace algunas horas el presidente electo y muy pronto presidente en funciones, Juan Manuel Santos, estuvo iniciando muy temprano su digamos, ceremonia como presidente que va a asumir en un lugar que está cerca de Santa Marta, la Sierra Nevada, en un ritual con poblaciones aborígenes. Ahora, si uno se imagina que esto tiene algo que ver con lo que fue, por ejemplo, la ceremonia de asunción de Evo Morales, se equivoca, porque aquí los aborígenes, primero Juan Manuel Santos no es aborigen, sino es un miembro de las élites de poder colombianas, y por otro lado, los aborígenes, que son el 2,5% de la población de Colombia, también han sufrido los rigores del terrorismo de Estado y se han prestado a esta ceremonia, pero tal vez sin pensar en las implicancias que tiene para el contexto político colombiano esta situación. Lo cierto es que la asunción de Santos se va a producir en un contexto político bastante complicado. Estamos hablando de la crisis diplomática con la vecina República Bolivariana de Venezuela, y en este sentido tenemos que informar que el presidente Santos se reunió ayer con el secretario general de UNASUR, Néstor Kirchner, que estuvo previamente reunido con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y creemos que fruto de esto es la llegada, que se produjo hace muy poco tiempo, hace pocos minutos, del canciller venezolano Nicolás Maduro. Bueno, esta es la situación general. En muy pocas horas, en la Plaza Bolívar, se va a producir una gran ceremonia, y para que tengan idea de lo que se está viviendo aquí, toda la ciudad está prácticamente blindada. La Plaza Bolívar está sellada en muchas cuadras a la redonda, y la prensa, una vez que ingresa allí, no va a poder salir hasta que termine la ceremonia. El presidente Santos asume en un contexto que también tiene otras características. Podemos mencionar la situación de la economía, que está en bastantes problemas vinculados a esta crisis con Venezuela, teniendo en cuenta que el comercio bilateral era de aproximadamente 7.000 millones de dólares en el 2008, y luego de estas crisis sucesivas diplomáticas ha disminuido hasta un monto de 1.500 millones de dólares. Por otra parte, hay un altísimo desempleo aquí en Colombia, y lo que no se puede ignorar es la omnipresente situación de violación de los derechos humanos, que también constituye un trasfondo que está permanentemente en foco. Así que, continuando con lo que decíamos con respecto a las negociaciones que se están llevando a cabo en el seno de UNASUR y que está tratando de llevar adelante el secretario general Néstor Kirchner, los invito a ver una entrevista que hicimos anoche con el secretario general Kirchner luego de su reunión con el presidente electo Juan Manuel Santos. ¿Cómo fue este encuentro con Santos? No, muy positivo. La verdad que tanto la reunión que tuvimos en Buenos Aires como la que hemos tenido hoy, al igual que la reunión que tuvo con el presidente Chávez, el canciller Maduro y el presidente Lula, fueron muy buenas. Y bueno, estamos trabajando con mucha tranquilidad, pero con mucha responsabilidad, para que en nuestra región paulatinamente podamos terminar con estos conflictos que nos dañan, que traban las relaciones comerciales, que traban las relaciones institucionales, que perjudican tanto a los pueblos, ¿no? Surgen este tipo de inconvenientes. Así que trabajaremos intensamente y seguiremos trabajando para que realmente podamos llegar a buen puerto. Hay un dato positivo: mañana va a estar el canciller Maduro aquí en la asunción del presidente Santos, y bueno, y yo creo que es un momento en el cual yo debo ser muy prudente con lo que diga, porque lo importante es el objetivo. Bueno, como habrán escuchado, el secretario general de UNASUR fue hermético y prudente, pero
como decíamos antes, creemos que fruto de estas negociaciones que se están llevando adelante es la presencia del canciller venezolano Nicolás Maduro aquí. Y volviendo a la situación en la que va a asumir Santos, muchos se preguntan, y hay una especie de expectativa o de esperanza que se está alimentando desde muchos medios internacionales y locales, de que el gobierno de Santos que se va a iniciar hoy va a significar una especie de cambio en relación a todo lo que fue el gobierno de Uribe. Estas esperanzas quizás sean tal vez un poco vanas, porque hay que tener en cuenta que Santos es uno de los impulsores de esta política de seguridad democrática, la que llevó adelante el presidente Álvaro Uribe Vélez, y que en realidad muchos consideran que es simplemente una especie de nuevo envoltorio para lo que fue en los años 70 la doctrina de la seguridad nacional. Aquí junto a mí se encuentra Ramiro Orjuela Aguilar, un abogado y activista y defensor de derechos humanos, que nos puede contar exactamente cuáles son estas expectativas que hay aquí en Colombia con respecto a esta transición institucional. Buenas, Ramiro, ¿cómo estás? Bueno, me gustaría que comentes cuál es la situación con respecto a este cambio de gobierno y sobre todo en relación a este concepto que Santos dijo que va a mantener, que es el de la seguridad democrática. Buenos días. Sí, el pueblo colombiano ni los defensores de derechos humanos no nos hacemos muchas ilusiones, ya que el presidente Santos ha ocupado altísimos cargos durante los últimos 4 gobiernos. Además, toda su familia ha estado vinculada al poder, ya que hasta sus abuelos han sido presidente de Colombia, y ellos son poderosísimos empresarios de las comunicaciones, como es el diario El Tiempo, que es el diario principal de Colombia. Entonces, cuando el presidente Santos fue ministro de la Defensa Nacional reciente durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, fue igualmente responsable como ministro de la Defensa de muchos crímenes que el ejército cometió contra la población colombiana, como son los desplazamientos, miles de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales o asesinatos, violaciones de toda clase, persecución contra sindicalistas, persecución contra defensores de derechos humanos, persecución inclusive contra las altas cortes de Colombia, como es la Corte Suprema de Justicia, que investiga crímenes de lesa humanidad y crímenes de la parapolítica o los políticos vinculados al gobierno. Entonces, la verdad, no nos hacemos muchas ilusiones, porque es la continuación de la misma situación o de la misma política de Uribe Vélez, salvo que le cambian la cara, es decir, como decía el Gato Pardo, es cambiar para que todo siga igual. Bueno, Ramiro, te van a preguntar desde Buenos Aires, te van a hacer algunas preguntas. Sí, Ramiro, lo saluda Pedro Brigger. Hay un tema que se parece como muy tapado, el tema de los cuerpos que encontraron en diversos lugares, en cementerios, el número de desaparecidos. Nosotros hace un tiempo decíamos incluso acá en la televisión que se hablaba de 2.000 desaparecidos y enterrados con este símbolo de NN, que no se sabe ni el nombre de apellido. ¿Nos puede explicar un poco el problema? Sí, esto de los desaparecidos, de los 2.000 desaparecidos, solo se refiere a un solo cementerio, que es el cementerio de la Macarena, y que algunas entidades oficiales han hablado de ese número de cuerpos. Otras entidades como la Fiscalía han hablado de menos, de 400 o de 500, pero ya sea 400 o 500 o 2.000 en un solo cementerio ya es una cosa monstruosa. Tenemos en otros cementerios como el de Granada Meta, también en el mismo departamento, que van como 500 NNs, pero a lo largo y ancho del país podemos contarlos por miles. Entonces, esto es una situación aberrante, que de hechos que ni siquiera los gobiernos más dictatoriales como de la misma Argentina y Chile no son comparables todas juntas con lo que ocurre en Colombia, porque también hay 4,5 millones de desplazados internos, aparte de los millones de desplazados que hay en Colombia, o por fuera de Colombia, de colombianos fuera del país. Solo en Venezuela hay 4 millones de colombianos, en Europa hay miles, en Estados Unidos hay millones. Entonces la situación no es tan halagadora como lo quiere hacer ver el presidente Uribe y el presidente Santos a nivel internacional. Nosotros creemos que la crisis humanitaria de Colombia es muy grave.
Ramiro, le habla Inde Pomerania, ¿cómo le va? Le quería consultar por la expectativa que puede estar generando el llamado del líder de la FARC, Cano, a un diálogo con el gobierno de Santos. ¿Cómo lo viven ustedes? Pues los colombianos somos los primeros interesados en que haya paz, porque somos los que hemos sufrido. Aquí los que han sufrido las consecuencias de la guerra son los pobres, son los desvalidos, son los desprotegidos, son los desplazados, es la gente más humilde. Y nosotros creemos que si las FARC hacen un llamado a la paz, somos los que primeros aplaudimos. Esperamos que el gobierno haga eco a ese llamado y se sienten a dialogar, porque en 45 años ni la guerrilla derrota al gobierno, ni el gobierno derrota a la guerrilla. Entonces la única forma de llegar a una solución es la solución política negociada entre la insurgencia y el gobierno colombiano, porque el que sufre es el pueblo. Los muertos los pone el pueblo. Ramiro, quería preguntarle... Bueno, Sí, Francisco. Sí. No, quería preguntarle... lo que quería... Rulo, sí, quería aportar algo que es que, bueno, muchos piensan que de alguna manera las FARC están acabadas, y esto puede dar pie también a un comentario de Ramiro, que es que en realidad lo que se observa aquí es que las FARC simplemente han vuelto a su condición original de guerrilla, porque en el momento, digamos, antes de estos últimos fuertes golpes que han recibido, estamos hablando de la muerte de Raúl Reyes y todas las operaciones anteriores del gobierno de Uribe contra la FARC, eran realmente un verdadero ejército con decenas de miles de hombres, y ahora, lejos de estar acabadas, volvieron a su condición de guerrilla. ¿Va a hacer la pregunta o yo hago el comentario? Sí. A ver, nosotros creemos que la guerrilla no está derrotada, porque las cifras nomás lo dicen. En solo el periodo del gobierno del presidente Uribe han muerto más militares y policías en la confrontación que soldados militares en Irak, que es una verdadera guerra. Aparte de heridos, mutilados, lesionados de toda clase. Entonces, si eso no es confrontación y si eso no es guerra, pues es algo que el gobierno lo quiere negar, pero las cifras son elocuentes. Pero también cuando el gobierno muestra el cementerio como de la Macarena, donde supuestamente todos los NN son guerrilleros dados de baja en combate, que son 500 o 1000 o 2000, no sabemos todavía la cifra exacta, quiere decir que sí hay un combate muy grande en Colombia, que hay un enfrentamiento y que la única forma de solucionarlo es por medio del diálogo y la negociación política. Raúl, querías hacer una pregunta. Así es, Francisco. Ramiro, la pregunta que quería hacerle era, si bien ustedes marcaba que tanto por origen como por antecedentes no cabe esperar demasiadas diferencias de Santos con respecto a Uribe, quería plantearle, desde afuera por lo menos se lo ve a Santos como más pragmático que Uribe, y por otra parte, si la situación política no obliga a Santos también a hacer un cambio. En este sentido, no se puede esperar, no hay la posibilidad de que haya algún giro, por lo menos en lo gestual, al menos de Santos, con respecto a la dureza que siempre implicó la postura de Uribe? Pues la verdad es que es una necesidad imperiosa de que el presidente Santos haga un giro, porque con su solo aliarse con Estados Unidos, Colombia ha sido un paria en América Latina. Colombia se ha convertido en el Israel, la cabeza de playa de los Estados Unidos contra los pueblos de América Latina, y está completamente aislado. Entonces nosotros creemos que el gobierno de Santos debería, o es prácticamente una necesidad y una obligación, volverse a vincular a América Latina, porque ya decimos, Colombia prácticamente está aislado, el comercio con sus países vecinos roto, las relaciones diplomáticas con Ecuador y Venezuela rotas, y así pues es un país prácticamente, como dije antes, es un país paria en América Latina, con bases militares norteamericanas en nuestro país, con el fin de agredir a los demás países. Es un peligro, prácticamente este gobierno de Uribe se ha convertido en un peligro para los demás pueblos de América Latina, y creemos que es una obligación del presidente Santos darle un giro en ese sentido y aliarse más con los países y hermanos latinoamericanos. Muy bien, Pedro, Inde, Raúl, estamos cerrando esto a la expectativa de la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y quiero comentarles que en relación a esto que se mencionaba del cementerio de la Macarena, una población que se encuentra en plena selva colombiana,
nosotros estuvimos ahí con un equipo de Visión 7 internacional y vamos a tener un programa especial el próximo sábado contándoles exactamente qué es lo que vimos allí, mostrándoles un material exclusivo y realmente muy impactante con respecto a estas miles de tumbas NN que se encuentran en ese cementerio, exactamente en el terreno que está ubicado entre el cementerio y una base militar del ejército colombiano que se encuentra apenas a 100 metros y en la cual, según dicen, habría asesores de Estados Unidos, algunos de los cuales pueden verse circulando de civil en la propia Macarena, que es un pueblo absolutamente militarizado. Esto es todo desde acá. Bueno, muchas gracias, Francisco, gracias por el informe, gracias por el invitado que te acompañó y gracias por todo esto que nos estás anunciando para los próximos días. Gracias. Algunos comentarios respecto de lo que se dijo, porque en estas últimas 2 semanas hubo un enfrentamiento también verbal muy fuerte entre Uribe y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y Hugo Chávez dijo algo muy cierto. Pueden decir muchas cosas de Venezuela, pero no hay asesinato de sindicalistas, no hay desaparecidos, no hay tumbas NNs, no hay desplazados, ni muchas de las cosas que existen en Colombia. Vale la pena recordar que el presidente Barack Obama, desde antes de asumir la presidencia, se opuso a la firma de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia justamente por el asesinato sistemático de sindicalistas que hay en Colombia. Y respecto de la FARC y Santos, más allá del lugar que ocupan la FARC hoy, cuán debilitados o no están, es muy difícil medirlo. Recordemos que creo que fue cuando la primera vez que asumió Uribe, que la FARC hizo una demostración de fuerza muy fuerte el mismo día, por eso... Me parece que igual era interesante lo que decía Francisco en relación al regreso a la condición original de guerrilla y no como de ejército paralelo al ejército. Es decir, en la cantidad de hombres, lo que Francisco estaba diciendo es algo que se ve además por lo que tiene que ver con las maniobras y por los últimos gestos. Efectivamente han sido golpeados duramente, en las conducciones, en la cantidad de gente, digo... Por supuesto, eso lo minimizan, eso claro, está claro. Uno lo mide por ahí exclusivamente desde el prestigio que va perdiendo la FARC, pero además de eso hay hechos objetivos que están marcando que se va debilitando. La baja de hombres.